En este vídeo vamos a ver la relación fundamental entre las razones trigonométricas fundamentales, ¿vale? Bien, como veis, he dibujado un triángulo rectángulo sobre el que nos vamos a apoyar. El ángulo recto es A y los otros dos ángulos los vamos a llamar B y C. La hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo A, es A minúscula, B minúscula enfrente de B mayúscula y C minúscula, el lado que está enfrente del ángulo C. Bien, el ángulo B también lo he llamado alfa y lo vamos a construir todo a partir del ángulo alfa. El seno de alfa, como todos sabemos, pues se define como cateto opuesto partido hipotenusa. Es decir, B partido por A. El coseno de alfa se define como cateto contiguo partido por hipotenusa. Cateto contiguo partido por hipotenusa. Como el cateto contiguo de alfa es C, pues C partido por A. Y a la tangente de alfa la vamos a definir como, pues, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Cateto opuesto partido por cateto contiguo, que en este caso el cateto opuesto es B partido por cateto contiguo C. Entendemos que B es el cateto opuesto de alfa y C es el cateto contiguo de alfa. Vamos a ver la relación que existe entre el seno de alfa dividido entre el coseno de alfa. Como el seno de alfa ya hemos visto que es B partido por A, y el coseno de alfa es C partido por A con A se va y queda B partido por C. Que B partido por C, como hemos comprobado aquí, es tangente de alfa. Por tanto, de aquí sacamos la primera relación, que nos dice que la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa partido por coseno de alfa. Lo vamos a meter en un rectángulo. La segunda relación fundamental de las razones trigonométricas la vamos a obtener a partir del teorema de Pitágoras. Como estamos ante un triángulo rectángulo, el ángulo A es el ángulo recto, pues se cumple que la hipotenusa al cuadrado A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, pues como B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado, vamos a dividir toda esta ecuación, la vamos a dividir por A cuadrado. Al dividirlo por A cuadrado, dividimos el primer miembro y dividimos el segundo miembro, que es lo mismo que escribirlo así. Y en el segundo miembro, A cuadrado dividido entre A cuadrado, aquí podemos poner 1. Sabemos que B partido por A es seno de alfa. Si lo que tengo es B cuadrado partido por A cuadrado, lo podemos escribir así, que se ve más fácil. Y C partido por A al cuadrado igual a 1, como B partido por C, como B partido por C, como B partido por A es seno de alfa, pues seno de alfa al cuadrado se escribe así, seno al cuadrado de alfa, más C partido por A. C partido por A es coseno de alfa. Por tanto, coseno cuadrado de alfa igual 1. Y aquí tenemos la segunda relación fundamental de la trigonometría, también llamada fórmula fundamental de la trigonometría. Y a partir de esta vamos a obtener otras dos más, ¿no? Vamos a coger la fórmula fundamental de la trigonometría y vamos a dividir los dos miembros por coseno cuadrado de alfa. Y vamos a ver qué es lo que ocurre.
en el primer caso, como me queda seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa, bueno, pues eso es lo mismo que escribir seno de alfa partido por coseno de alfa y todo eso al cuadrado, más coseno cuadrado de alfa dividido entre coseno cuadrado de alfa, eso es 1. Y el segundo miembro lo copio. Seno de alfa partido por coseno de alfa, sabemos que es tangente de alfa, lo sustituimos, y aquí tenemos la tercera relación que vamos buscando. Como está elevado al cuadrado, pues tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Y estas tres relaciones que acabamos de ver de dónde vienen, que todas vienen del triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras, pues todas estas relaciones hay que aprendérselas de memoria. Y la hemos resumido aquí, en esta hoja que tenemos aquí. Vamos a ver, mirad. El seno de alfa se define como cateto opuesto partido hipotenusa. El coseno de alfa se define como cateto contiguo partido hipotenusa. La tangente de alfa ya hemos visto que es seno de alfa partido por coseno de alfa. Y ahora, de estas tres fundamentales, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, vamos a sacar sus inversas. Es decir, vamos a definir la cosecante de alfa como 1 partido por el seno de alfa. La secante de alfa la vamos a definir como 1 partido el coseno de alfa. La cotangente de alfa la vamos a definir como 1 partido por la tangente de alfa. La fórmula fundamental de la trigonometría, que la hemos visto en el ejercicio de antes, se define como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1. Ya para acabar, por otra parte, obtenemos que tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa y si la misma fórmula de antes, en vez de haber dividido por coseno cuadrado de alfa, hubiésemos dividido por seno cuadrado de alfa, hubiésemos obtenido que cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 partido por seno cuadrado de alfa. Esta expresión de aquí la podemos desarrollar todavía un poco más. Como sabemos que la tangente es seno de alfa partido por coseno de alfa, el coseno pasa arriba multiplicando y me queda que lo mismo que tangente de alfa era seno de alfa partido por coseno de alfa, su inversa, la cotangente de alfa, va a ser igual a coseno de alfa partido por seno de alfa. Pues estas fórmulas, estas 3 más estas 3, 6, más la fórmula fundamental de la trigonometría, más estas 2, hay que sabérselas de memoria.